Hola muchachos, bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico. Por fin, ¿no? Bueno, para el día de hoy entonces vamos a ver nuestro primer encuentro sincrónico que nos dice, según nuestras guías, y nos dice que vamos a interactuar sobre lo que dispone la Superintendencia de Industria y Comercio en la Circular Única sobre los actos sujetos a registros. Y esto pues lo vamos a ver. Para ello entonces debemos de tener la circular. Yo les había enviado un mensaje que vamos a tener la circular, vamos a tener el código de comercio para hacer nuestro encuentro sincrónico. Para ello entonces, ¿cómo vamos a dividir nuestra charla en el día de hoy? Entonces, primero vamos a hablar sobre cámaras de comercio, sobre formalidades, algo muy general, formalidades de los sujetos a registro, aspectos relativos a la inscripción de los embargos, la inscripción del cambio de domicilio y los libros que son necesarios al, al, para registro como acto de comercio. Démonos cuenta, por ejemplo, que en este encuentro sincrónico vamos a ver lo que dice la superintendencia y con ello también vamos a tener a la mano lo que es el artículo 28 del Código de Comercio, donde nos dice las personas y actos documentos que dice en el registro mercantil. Hay unos que nos dice el Código de Comercio, pero a la luz de la Superintendencia de Industria y Comercio y que es de acuerdo a este encuentro sincrónico, vamos a ver qué encontramos en el artículo 28 del Código de Comercio y qué más vamos a adicionar en la circular en cuanto a esos actos y los documentos que debemos de registrar. Entonces, para ello empecemos por el asunto de los. Dentro de la circular tenemos en el inciso 1, acordémonos que estamos viendo la circular externa de la Superintendencia de Industria y Comercio que la debemos de tener allí. Vemos en el numeral 1.3, decimos las prohibiciones a las cámaras de comercio. Entonces, las prohibiciones a las cámaras de comercio nos dice, las cámaras de comercio no pueden negarse a recibir peticiones, recursos, solicitudes o relaciones directas dirigidas a ella, ni exigir documentos que ya reposan en sus archivos. En caso de requerir algún documento que repose en el archivo de otras cámaras de comercio, deberá solicitarlo a través del registro único empresarial. Esto es en cuanto a la Cámara de Comercio. No en ningún momento podrá decir, no, yo no lo voy a recibir esos documentos. Si están registrados, entonces a través del registro único empresarial podrán recibir esos documentos. Pero también además tenemos que hay unas formularidades de esos documentos. Y en nuestro artículo 1.9 de la circular, ustedes la deben de tener ahí, nos dice formalidades de los documentos sujetos a registro. ¿Y qué nos quiere decir esa formalidad? O sea, debemos de cumplir algún requisito, no podemos enviar cualquier papel, sino tenemos que ver que de acuerdo a esas normas de lo expedido por la Cámara de Comercio no se podrá exigir originales. Entonces, ese es uno de los requisitos. O fotocopias autenticadas de los documentos que presenta el registro. Ni podrán las cámaras de comercio exigir que se autentiquen y quienes escurrían esos documentos sujetos a registro. Pero hay una excepción. En el caso de que ese documento sí la ley exija y que se debe tener por registro y que se debe tener autenticado para hacer ese registro, en ese caso sí, nosotros como comerciantes debemos de tener la obligación de llevarlo autenticado. Inicialmente lo que podemos hacer es llevarlo en fotocopias a la Cámara de Comercio y posteriormente, después del trámite de ese documento que ya esté original, lo podemos llevar en original para cumplir con ese requisito. Por ejemplo, en este caso es importante y es requisito urgente el original en el caso de que nosotros le estemos dando el poder a alguna otra persona. No podemos llevar una fotocopia, sino que debemos mediante un documento, decir que le estamos entregando un poder especial para esa persona para que haga
ese acto y ese registro allí en la Cámara de Comercio. Y como reitero, se pueden presentar anteriormente, se puede hacer la solicitud y después se puede entregar esos documentos. Pero en el caso de lo que estamos hablando anteriormente, de los casos de los poderes especiales, sí, anticipadamente tenemos que hacer ese trámite ante la respectiva Cámara de Comercio para que nos registren y nos aprueben esos documentos. Vamos ahora a lo que es ya los aspectos relativos a la inscripción de embargos y órdenes judiciales. Eso lo encontramos en la misma circular en el numeral 214. Esto es como un abrebocas para, y finalmente nosotros incursionar en los libros necesarios de registro mercantil, que es lo que nos dice que es nuestro encuentro sincrónico. Entonces, allí nos dice aspectos relativos a la inscripción de embargos y otras órdenes de autoridad competente. Y nos dice la primera, la razón social de las personas jurídicas no constituyen un bien cuya mutación esté sujeta a inscripción en el registro mercantil. Esta mutación quiere decir que es el cambio o la modificación de algo. Aquí solamente se podrá inscribir el embargo de bienes dados de emprenda cuando esta mutación, este bien está sujeta al registro mercantil. Esto es en cuanto a la inscripción de los embargos. Deben de estar allí registrados. También nos habla en el numeral 2151 sobre la inscripción del cambio de domicilio del comerciante. Es obligación por parte del comerciante, en el caso de que haya un cambio de domicilio, él deberá informar la identificación y deberá informar cuál es su nuevo domicilio. El cambio en el numeral 2 nos dice, el cambio de domicilio no implicará control de homonimia, o sea, el igual nombre, no causará derecho de cancelación de la misma matrícula. Y entrando ya en materia, en lo que nos atañe a lo que son los libros necesarios en el registro mercantil, vamos a ver de esta circular en el numeral 219, que nos dice que son los libros necesarios del registro mercantil. En los libros necesarios del registro mercantil vamos a estar acorde con o a la mano con el artículo 28 del Código de Comercio, que nos dice personas, actos, sujetos que deben inscribirse en el registro mercantil. Y en la circular nos dice libros necesarios del registro mercantil. En nuestro libro 1, que nos dice que se debe registrar, nos dice el asunto de las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales. Se deben de inscribir en este libro. Si nosotros vamos a mirar el Código de Comercio, en nuestro artículo 28, vamos a dar cuenta que en el artículo 28 dice personas y actos sujetos a registro, dice deberá inscribirse en el registro mercantil las personas, bueno, las personas. En el segundo dice capitulaciones matrimoniales y liquidaciones sociales conyugales cuando el marido y la mujer o alguno de ellos sean comerciantes. Ustedes se preguntarán entonces qué es una capitulación. Y una capitulación es cuando se hace un acuerdo entre las partes, es un contrato que se hacen dos personas cuando van a contraer matrimonio. Dice uno, pero ¿qué tiene que ver esto con el registro de estas capitulaciones matrimoniales? Hay un asunto y es que nosotros como personas naturales o personas jurídicas tenemos un patrimonio constituido y cuando vamos a conformar una sociedad tenemos también un patrimonio que tenemos que dejar en la sociedad. Entonces, debemos dejar apartado el patrimonio que tenemos nosotros dentro de la sociedad conyugal y el patrimonio que tenemos en la misma sociedad. Cuando existen ese tipo de capitulaciones, es cuando las dos personas, antes de casarse, entonces hacen un acuerdo de cómo van a hacer el manejo de sus patrimonios. ¿Y esto es para qué? Pues para la protección de esos bienes de cada uno de los contrayentes. ¿Sí? Entonces, estas capitulaciones y estas sociedades conyugales, usted dice una sociedad conyugal. ¿Cuándo nace una sociedad conyugal?
una sociedad conyugal nace cuando se celebra el matrimonio. Pero no solamente esa sociedad conyugal, sino también hay una sociedad patrimonial, y es cuando se está constituido mediante una relación y hay una relación y una sociedad patrimonial. Entonces, muy bien, debemos aquí de quedar muy claro, y es cuando los bienes de la pareja tienen un patrimonio allí, unas sumas de dinero, unos bienes, unos dineros, unas acciones como tal, que le pertenecen es a la sociedad conyugal, y hay otros bienes que tienen de inversión que le corresponden a la sociedad a la cual está constituyendo. Hace parte de usted como sociedad y de usted siendo como comerciante. Entonces, obviamente, todos estos documentos tienen que hacer mediante escritura pública, y esta escritura pública deberá irse a escribir a la Cámara de Comercio. Pero en el caso, por ejemplo, que también nos dicen en el siguiente numeral, dice la providencia auto de la escritura pública pues se liquide la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial. Una vez se registre esa capitulación, o esa sociedad patrimonial o esa sociedad conyugal, también en el caso de que se llegue a liquidar o pase algo, también habrá que registrar esa escritura pública. Escritura pública para constituir la escritura pública para liquidarla, esa sociedad. Bien. Este es el libro 1. En nuestro libro 2 nos habla sobre las incapacidades e inhabilidades, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en el artículo 14 de nuestro Código de Comercio. Vayámonos allá a nuestro artículo y vamos a mirar sobre la inhabilidad para comerciar. Y entonces nos dice, los inhábiles para ejercer el comercio directa o por interpuesta persona, 2 puntos. Funcionarios de estados oficiales, semioficiales, las demás personas a quienes la ley sentencia judicial le prohíbe el ejercicio de las actividades comerciales, y esto lo habíamos hablado en un video anterior. Entonces, esas inhabilidades, que no es más que la prohibición para ser comerciante, deberán de estar registradas en la Cámara de Comercio, en el caso de que la haya. Pero sí, estando registrada de que está inhabilitado para ejercer actividades de comercio y se revoque esa inhabilidad o esa incapacidad, deberá registrarse en la Cámara de Comercio para que pueda otra vez ejercer su actividad comercial. Esto nos dice, por ejemplo, en el otro numeral sobre el documento que acredite la cesación de la inhabilidad para ejercer comercio, que fue lo que acabamos de decir. Y por último, dice la providencia u oficio que dispone de la cesación de la habilidad de ejercicio por parte de los comerciantes en el artículo 83 de la ley 117 de 2016. Entonces ya sabemos, en esta parte, si es una incapacidad o una inhabilidad, entonces debe estar registrada. Si no la tiene o le levanta esa inhabilidad, también debemos seguir registrando. Eso es constituye el libro número 2. Vamos a ver el libro número 3. Y también vamos a estar al acorde con nuestro artículo 28. En el libro 3 nos dice, de concordato a la liquidación obligatoria. Es importante, por ejemplo, que nosotros cuando estemos leyendo este tipo de circulares, el Código de Comercio y demás, también tengamos a la mano de pronto el diccionario para saber nosotros qué es lo que está diciendo. Entonces ustedes se preguntarán ahorita, concordato. Y concordato no es más sino es hacer un acuerdo entre las partes. Y entonces, cuando dice que es este concordato, es un acuerdo entre las partes. ¿Y quién es en contabilidad? Entonces tenemos un acuerdo y entonces tenemos unos deudores y tenemos unos acreedores, ¿sí? Entonces, ese concordato y ese acuerdo entre esas personas, entre si me están debiendo o yo les estoy debiendo, entonces para crear unas nuevas pautas y unas nuevas formas para crear
unos nuevos acuerdos de pago y no se vayan a unas estancias mayores. Entonces, allí dentro de eso irán unos plazos, las formas de pago, bueno, en fin, de acuerdo al acuerdo que haya en esa concesión, se, va, se van a registrar, se van a escribir, se van a dejar documentadas y también esos acuerdos y esos concordatos se van a quedar registrados en Cámara de Comercio. Estamos hablando de los libros que son necesarios para registro mercantil. También en el caso de esos libros y esos concordatos y esa liquidación obligatoria, en el caso de que aparezcan providencias o aparezcan sentencias por alguna circunstancia, deberán registrarse en Cámara de Comercio. Si esa sentencia dice que no, que es que toca transferir algún bien, si hay que modificarlo, si hay que limitar el dominio de ese bien de acuerdo a esa sentencia, y que es, pues obviamente, hace parte de nuestra empresa, ¿sí? Acuérdense que tenemos, desde el comienzo estamos diciendo que tenemos unos bienes que son de la empresa, unos activos, pasivos y patrimonios de la empresa y otros activos, pasivos y patrimonios que son de la sociedad conyugal, de la sociedad patrimonial. Estamos hablando de la parte comercial, activos, pasivos y patrimonios que corresponden a la empresa. Ese registro que nosotros tenemos allá en el registro mercantil que decimos nosotros, somos empresa tal, nos dedicamos a tal, nuestro objeto social es tal, nuestro ánimo de lucro tal, nuestra compañía es anónima, simplificada, bueno, en fin, ¿sí? Listo, a ellos nos estamos refiriendo. Entonces, en caso de esas sentencias que nos digan que van a transferir, que van a modificar, que va a haber una reserva de dominio sobre algo, eso lo tenemos que ir y registrar en el registro mercantil. Y dado caso de que nos hacemos algún acuerdo y se declare que el cumplimiento de esa sentencia se dé, también debemos de registrarlo de que se cumplió allí. En caso de que haya una liquidación obligatoria que inicia, debemos de registrarlo. En caso de que se termine esa liquidación obligatoria, debemos de registrarlo eso. En caso de que haya una remoción del administrador, del revisor fiscal y demás, debemos de registrar allí en Cámara de Comercio este hecho. Y en el caso de que haya algún tipo de actividad que requiera de una providencia, una sentencia, algo que se entere en la Cámara de Comercio, ellos deben de estar enterados de los últimos sucesos que hayan sucedido en cuanto a esos autos y en esas sentencias de acuerdo a esos concordatos y a esa liquidación obligatoria. Eso es en cuanto al libro número 3. En el libro 4 nos dice las autoridades y menores de edad y renovaciones, y de pronto ustedes también vamos a estar mirando en el Código de Comercio, que también nos están hablando sobre las autorizaciones de los menores de edad para ejercer los actos de comercio. Entonces ahí dice que deben de tener sus autorizaciones menores de edad, allá deben de estar registradas, y la revocación de los mismos. ¿Cuándo sería, por ejemplo, la revocación de los mismos de esta autorización conforme a la ley? Pues sencillamente el menor de edad, cuando no ha cumplido su mayoría de edad, automáticamente cuando cumpla su mayoría de edad, pues deja de tener esta inhabilidad y pasaría automáticamente a administrar y no tendría la autorización porque ya no sería un menor de edad. ¿Listo? Pasamos al libro número 5 y dice de la administración de los bienes de los comerciantes. Y en este libro de la administración de los bienes de comerciantes, creo que vamos a tener un encuentro sincrónico que va a ser en el segundo, que va a ser el próximo. Y en este nos vamos a hablar sobre las operaciones sobre establecimiento de comercio. Por lo tanto, ese libro número 6 lo vamos a dejar para nuestro encuentro sincrónico de la próxima sesión. ¿Listo? Seguimos con el libro séptimo de los libros, y dice que se suscribirá en este libro, y entonces allí, por ejemplo, tenemos nosotros los libros de contabilidad.
Y entonces dentro de los libros de contabilidad decimos el libro de accionistas, el libro de socios, el de mayoría y balances, el de la asamblea, el de la junta de socios, todos los libros que requiera la contabilidad para estar registrados allí. Además de eso, pues la dirección de la página web, son personas naturales, son personas jurídicas. Acordémonos que la persona natural es la persona que la persona que, de acuerdo a su registro, nosotros somos una persona natural diferente a lo que es la persona jurídica. Ya la persona jurídica es una persona ficticia, pero es el conjunto de varias personas naturales la que forma una persona jurídica. En este caso puede ser una persona natural o una persona jurídica. Y entramos a nuestro libro octavo, que son las medidas cautelares y las demandas civiles. Y pues dice que medidas cautelares que son dictadas mediante sentencias judiciales a fin de asegurar anticipadamente una próxima decisión. Entonces, vayámonos a un ejemplo normal. Entonces dice, le van a dictar medidas cautelares a alguna persona. Entonces dice, lo vamos a tener en el caso de la parte eh, de un preso, de una persona que detuvieron, y dice que le van a dictar medidas cautelares en la parte del derecho penal. Entonces dice, una medida cautelar es retenerlo mientras que estamos investigando. Entonces es una medida anticipada para más adelante decir que se va a tomar una decisión y que es la decisión más próxima. Entonces, aquí también, por ejemplo, se pueden dictar unas medidas cautelares. De hecho, también puede haber unas demandas civiles, aquí nos dice en el libro, y entonces dice que esas medidas y esas medidas cautelares tenemos que registrarlas en el registro mercantil, eh, en caso de que, por ejemplo, lo que hablamos anteriormente de la liquidación de la compañía y que hace parte de esa medida cautelar que fue dictada como decisión judicial, debemos de tener registrada allí. Y dice acá que desde el inicio de la organización de esa medida cautelar, la confirmación del acuerdo en caso de la adjudicación que lo ordena, el proceso de la liquidación oficial, también debemos de tenerla allí registrada en todas estas medidas cautelares. Eh, Acordemos que el registro mercantil y todo lo que tenga que ver allí en la Cámara de Comercio nos está dando una realidad de lo que puede estar pasando con la compañía, y estamos muy cercanos a decir qué es lo que está sucediendo en materia de financiera, en materia de su patrimonio, en materia judicial, en materia de deudores, en materia de acreedores, pues para que los interesados o nosotros mismos sepamos qué es en cuanto a nuestra responsabilidad como empresarios y como comerciantes, de que las cosas las debemos de hacer de una manera adecuada y legal. En el libro noveno nos dice de las sociedades comerciales e instituciones financieras. Entonces dice, en este libro se dice que se deben de registrar los documentos de constitución y la disolución de las sociedades. La designación y recolección de los representantes legales, también de los administradores. También nos dice sobre la renuncia de los representantes legales y administrativos. Fíjense que es una serie de novedades y asuntos que están relacionados con la compañía, que son importantes para que lo sepas, que en la Cámara de Comercio, de la Superintendencia y el público en general. Si las escrituras públicas por las cuales se le delegue a la administración, a las sociedades colectivas y a las comanditas, eh, la remoción del administrador. En el siguiente dice el usufructo o cuotas sociales. ¿Y el usufructo qué es? No es más sino el derecho que tiene una persona a usar los bienes de otra persona, pero tiene que tener el cuidado, tiene que tener la obligación de mirar como si fuesen propios, a pesar de que no lo son, de tener el cuidado y el cuidado
y la protección de ese bien que se le ha dado en usufructo para que él pueda aprovecharse de él. Pero, repito, es una obligación, derecho de usufructo. A mí me entregan un bien y si usted tiene derecho a ese usufructo, yo puedo, ese bien, si recibo un arriendo, entonces ese arriendo es para mí si tengo el derecho de usufructo. No soy el dueño, no puedo decir que voy a venderlo para adquirir eso y que lo, no. El usufructo es las adiciones que pueden dar la utilidad que puede dar ese bien, en ese caso lo que estamos hablando del ejemplo del arrendamiento, en caso de tener que me estén pagando algunas cuotas de interés por algo y eso es usufructo mío, pero siempre, repito, hasta cuando me revoquen ese poder. O si llegó yo a morir, pues entonces hasta ahí llegó el usufructo y el bien pasará a la persona que tenga ese bien derecho. También tenemos el permiso de funcionamiento, la resolución de permiso de funcionamiento que debe estar allí en el registro mercantil. Fíjense que nosotros tenemos que mirarlos y remitir a la norma, tenemos que revisar todos los procesos, no tenemos que aprenderlos nosotros de memoria, sino sencillamente, es decir, cuáles son los requisitos, leerlos y entenderlos, qué es lo que tenemos que hacer. Dice la aprobación de la cuenta final de la liquidación de una sociedad comercial, así como nosotros inicialmente la constituimos, dijimos, esta empresa va a funcionar así, así, así. Tenemos dificultades, tenemos unas sentencias, tenemos una posible quiebra, todo eso tenemos que irlo juntando a la Cámara de Comercio e ir registrando. Es, si vamos a hacer una emisión de bonos, pues también tenemos que informarlo. La certificación del contador público sobre capital suscrito y apagado, no, sino pagado. Y démonos cuenta, por ejemplo, que el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado son diferentes, ¿no? El capital autorizado es lo que se autoriza tener como máximo en la compañía. El suscrito es lo que el socio se compromete a pagar y el pagado es lo que en su momento realmente está pagado. En algún momento el capital suscrito deberá ser igual al, al capital pagado. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro en su momento? En los plazos en que haya entre el suscrito y el pagado. ¿Yo cuánto tengo que dar? Tengo que dar tanto dinero. ¿A cuánto tiempo tengo que darlo? Entonces sería el pagado. Pero cuando se unan los plazos, diga, ya el suscrito tiene que ser igual al pagado. O sea, que ese socio lo que se comprometió a pagar en su momento deberá pagarlo en los tiempos estipulados de acuerdo a lo que se haya pactado inicialmente. También nos dice sobre el representante legal y los tenedores de esos bonos deberán también estar registrados allí en Cámara de Comercio. El documento de incisión de una sociedad y la institución financiera, y ustedes en su momento dirán, bueno, pero eso de incisión, pues entonces repetíamos y decimos, tenemos que ir a revisar, tenemos que ver el diccionario, y la parte de la incisión lo vamos a ver nosotros en la Ley 22 de 1995, en el artículo tercero, y que habrá en su inciso cuarto, lo van a ver en la sección tercera del Código de Comercio, enseguida, para que ustedes lo revisen allá, enseguida el artículo 180 del Código de Comercio. Y sencillamente nos dice que una sociedad sin disolverse transfiere en bloque a varias partes de su patrimonio a una o más sociedades existentes de una distinta a la creación de una o de varias sociedades. Entonces, también nos dice el acuerdo de la adquisición de una entidad financiera, el derecho de retiro. Yo como, yo como representante legal o como socio, también en cualquier momento puedo tener la posibilidad de retirarme de la compañía con unas condiciones, con los acuerdos que se hayan hecho desde el inicio. Deberé yo informar
porque acordémonos que en la parte de las sociedades también existen unas responsabilidades y en su momento de las responsabilidades, pues si yo tengo el derecho a mi retiro y en ese momento no estoy, pues la responsabilidad va a ser diferente a cuando yo estoy siendo partícipe de activo en esa sociedad. También en el siguiente comunicado, si yo tengo el derecho al retiro y lo dejo consignado allí, también tenemos también derecho informado que se readquiere sus derechos, o sea, me vinculo otra vez al derecho en virtud de la revocación de la decisión que lo originó. Aquí no nos dice si esa decisión la originó o por sentencia judicial o por voluntad propia, pero en cualquiera de los eventos, ese hecho como tal de que tengo ese derecho a ese retiro, lo consigno en cuanto a esa revocación de esa decisión o la nueva adquisición de esos derechos que tengo, también deberé de dejarlos consignados allí. Eh, el- También si hay algún tipo de acto administrativo, se determine la improcedencia del derecho del retiro, también lo dejaré consignado allí. Eh, en este que se haga modificar y en cuanto a los grupos empresariales, que eso no es más sino la reunión de muchas empresas y que todas ellas dependen de una que va a ser la matriz. Y seguimos leyendo y sobre todo dicen, pero todo eso toca hacer, no, eso de acuerdo a lo que se esté presentando de la compañía va a requerir que se registre o que no se registre. Y obviamente todo lo que nos estamos hablando aquí no va a tener que registrar una sola compañía, son algunas cosas y algunos eventos que se estén dando, pero tenemos que hablar en nivel general, pues para saber qué es lo que tenemos que nosotros, en el momento que se nos suceda, para nosotros poderlo registrar. ¿Listo? Le tenemos que hacer una lectura a la esta y ir entendiendo y pues cualquier duda, cualquier inquietud, pues nos estamos comunicando allí internamente. Lo que son las empresas unipersonales, una sola persona, en cuanto a su liquidación, a su liquidación y a su disolución de la misma, el documento de la empresa unipersonal que sea total o parcialmente las cuotas sociales. Y sabemos que hoy somos los 11, mañana podemos ser dos o tres, hoy podemos ser dos o tres, mañana podemos ser, si éramos tres, podemos ser dos, podemos ser uno, ¿cierto? De acuerdo a la dinámica de la situación que se está dando dentro de las empresas. Pero todo esto se requiere de que en Cámara de Comercio esté consignado y se sepa realmente la actualidad de la empresa, lo que está sucediendo. Eh, la delegación de la administración de la empresa, en el caso por ejemplo, habíamos hablado anteriormente de la dirección. Al comienzo estuvimos hablando de la actualización. En el caso de que tenga actualización de la dirección eh, de, tras la de la fábrica, tras la de mi oficina, es necesario ir a actualizar esa información, igual que lo hace uno con los bancos y con las demás entidades. Si tengo un portal de página web nuevo, si lo cambié, también es necesario ir a registrarlo. Eh, si tengo acuerdos de organización, de reorganización, de adjudicación, si hay audiencias públicas, también deberé ya allí de registrarlo. En caso de que tenga la decisión de una fusión, hablamos de una escisión, aquí hablamos nos habla de una fusión o escisión de las sociedades sometidas al régimen de insolvencia. Y esta fusión, entonces, la vamos a encontrar en el artículo 172 del Código de Comercio, en la sección 2, donde nos dice que la fusión, dice artículo 172, habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelven sin liquidarse para ser absorbidas por otra o para crear una nueva. ¿Sí? Entonces, no se liquida, sencillamente la absorbe otra compañía para ser parte de ella misma o la absorbe también para crear una nueva. La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de las sociedades o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de la fusión. Cuando se crea la fusión, entonces dice que adquiere los derechos y las obligaciones. Pues obviamente, al trasladar, así como trabajamos con consolidación de estados financieros y trasladamos todos los estados financieros,
Al absorber, entonces le digo, venga para acá. ¿Con qué? Con todo, con sus bienes, con todo lo que tenga que ver con sus derechos en la parte de sus activos corrientes, con todo lo que tenga que ver con sus eh, activos fijos y con todo lo que tenga que ver con sus otros activos si tienen. Pero además también venga con todo lo que tenga que ver con sus obligaciones con los terceros, toda la parte de los pasivos. Bien, esto es en cuanto a la fusión y la decisión. Eh, también nos habla sobre las cláusulas que reforman los estatutos del deudor como persona jurídica. Esos cambios también son necesarios irlos y registrarlos allí en Cámara de Comercio. Nos habla sobre en caso de que habíamos hablado de la sociedad antes, que por liquidación habíamos cesado los, los, los efectos y las acciones y la actividad como tal. También por sentencia constitucional o por voluntaria, también en el caso de que haya una reactivación de esa misma sociedad, de esa misma, sin necesidad que haya una fusión y una escisión, también deberá estar registrada en el registro mercantil. También dice que el acto administrativo, y este acto administrativo no es más sino una declaración de un poder público que impone su voluntad sobre unos derechos que se tienen. Entonces dice, acto administrativo mediante el cual se habilita a una empresa para prestar el servicio público de transporte automotor mediante la modalidad de carga o también mediante la modalidad de automotor especial. Entonces, ese tipo de actos administrativos deberán también, obviamente, registrarse en Cámara de Comercio. Pero además también llegamos a nuestro libro 10, que dice es que de la reserva de dominio, que dice que también se inscribirán la cancelación del contrato de compraventa comercial de bienes muebles con pacto de reserva de dominio que se hubieran inscrito en el registro mercantil. También deberemos registrar la prenda sin tenencia, la agencia comercial. Fijémonos que nosotros en el Código de Comercio, en nuestro artículo 28, tenemos solamente 10, de los cuales artículo 28 del Código de Comercio, tenemos solamente 10, ¿sí? En nuestra circular llevamos por el 12, vamos por el 12, y si ustedes pudieran haber mirado con anterioridad, tenemos más de 20 de las sociedades civiles, la constitución, la disolución, si se reprobó la reelección, la remoción de los representantes legales, si hay ese revisor fiscal, hablamos sobre el usufructo, en el caso de esas sociedades civiles, también hablamos sobre el usufructo, ¿se acuerdan del usufructo? Que son los derechos que tenemos, usufructo como si fuéramos nosotros los dueños. También también tenemos allí de las empresas asociativas de trabajo, también se verán de inscribir. Ya estamos en nuestro libro 18, que nos acuerdos de reestructuración, la convocatoria, reuniones de reforma de reestructuración, celebraciones de acuerdos, contratos, terminación de esos acuerdos, si hay un aumento capital, si hay una capitalización de esos pasivos. Esa capitalización no es de esos pasivos, no es más, sino tenemos los pasivos, tenemos el patrimonio y entonces pues dejamos de tener pasivos y vamos a tener una parte de capital mayor representados obviamente en nuestros activos. También tenemos unos registros de personas naturales jurídicas que ejercen vendedoras como los juegos de azar. En fin, tenemos allí, fíjense que la circular es bien interesante. Repito y reitero, no es solamente para decir que todos debemos de tener todos estos requisitos, sino sencillamente tiene que cubrir absolutamente todas las empresas que ejercen esa actividad comercial como tal. Bueno, vimos la circular, tenemos, si tienen alguna inquietud o algo, no se asusten ni tengan inquietud. Vemos muy pocas en la Cámara de Comercio, pero además
en nuestra circular de la Superintendencia de Comercio vemos que es más nutrida, un poco más específico, y en nuestro numeral 10º del Código de Comercio nos dice lo siguiente: los demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley. Por lo tanto, en el Código de Comercio no van a estar consignados. Sin embargo, en la superintendencia nos están diciendo, oiga, esto es obligación de que usted registre por la obligación que usted tiene, por la actividad comercial que usted está realizando. Por favor, registre esos libros. Y la ley del Código de Comercio nos está diciendo que los demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley. Bueno, espero que les haya quedado un poquito claro. Espero que entendamos, cojámosle cariño, cojámosle amor a esta parte de estas lecturas. Para algunos de ustedes no podrá ser muy fácil, pero leyendo y entendiendo nos vamos dando cuenta un poco de cómo es la dinámica de todo esto de las cámaras de comercio, lo que es ser comerciante. No es nada fácil. A veces pensamos que ser comerciante podría ser algo muy sencillo y muy fácil de hacer, y sencillamente voy a dedicar a hacer algo y ya. No, se requieren algunos requisitos, hay que estar bajo la ley, hay que hacer las cosas bien. Finalmente, si hacemos las cosas bien, terminamos las cosas bien, y siempre he dicho yo, quien hace puede equivocarse, quien no hace ya está equivocado. Entonces, ánimo, el fracaso no sobrevenda, sino nuestra determinación por alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa, y nos vemos en un próximo encuentro sincrónico. Hasta pronto, que estén muy bien, nos vemos, chao.